Y en este ciclo, que ya es la cuarta parte del ciclo, dado que nosotros iniciamos de alguna manera estos festejos del bicentenario y del centenario con unas conferencias que tenían que ver con México y sus relaciones internacionales, tanto en la época de la independencia como de la época de la revolución. Ya tuvimos una revisión de la historia con Francia, de la historia con América Latina, con España desde luego, y en este semestre que ya estamos por cerrar, nuestras relaciones México-Estados Unidos, que hoy por hoy pues estamos muy conscientes de esa relación de vecinos que ciertamente ha marcado a nuestro país enormemente, y yo creo que nosotros también a ellos, ¿verdad? De alguna manera, ¿no? Compartimos la misma historia. Y pues, ¿quién mejor que la doctora Josefina Vázquez, que ya la conocen ustedes, no necesita presentación, porque si yo leyera su currículum se nos iba todo el tiempo en la presentación del currículum. Simplemente decir que ella es la gran especialista de las relaciones México-Estados Unidos. Su producción ha sido enorme, su reconocimiento nacional e internacional, y pues nos da mucho gusto, Josefina, que estés aquí con nosotros. Es tu casa, como siempre te lo hemos dicho, y nos sentimos muy orgullosos de que abras un espacio en tu agenda tan apretada para compartir tus conocimientos con nosotros. Pues muchas gracias. A mí me toca hablar de la parte más fea de las relaciones con Estados Unidos. Pero como decía don Daniel Cosío Villegas, los mexicanos tenemos que conocer a los Estados Unidos. Decía, por 3 razones: porque compartimos parte de la historia, porque es nuestro problema principal, y 3, porque hemos tenido cierta fortuna en algunos aspectos, como es en el racial, es decir, menos tensiones entre las mezcolanzas, porque nos mezclamos con todos, con los negros, con los indios, con todos. Entonces, de alguna manera hemos encontrado un equilibrio desde el principio mucho más, digamos, armónico que el que tuvieron que pasar ellos en su pasado. Por fortuna parece que se va esfumando, ojalá. Realmente para los que vivimos una época tan terrible como era la discriminación, realmente es un milagro. Y es una gran alegría en un día que se opacó por el accidente que tuvimos en México. Bueno, a mí me viene, desde el principio, yo tuve la fortuna de ser una de las primeras que se dedicó a Historia de Estados Unidos, enviada por el Colegio de México y la Rockefeller a Harvard. Y desde el principio, aunque yo me dedicaba a Historia Universal, de repente estudiar Historia de Estados Unidos, dije, ¿y nosotros qué hicimos? Y me empecé a enfocar en la pérdida del territorio, como era natural. Entonces fue a través de Estados Unidos que me interesé en la historia de México, porque cuando yo estudiaba, todos se discutían, ni Cuauhtémoc, ni Cortés, o ni esto, ni el otro, Hidalgo, Iturbide. Ya estaba yo harta. Yo dije, ya, primaria, secundaria, prepa, yo no quiero saber de eso. Y me puse a estudiar Historia Universal, que entonces era una opción en la Facultad de Filosofía de la UNAM, con muy buenos profesores que murieron todos y nos quedamos sin helenistas y sin romanólogos y sin todos, ¿verdad? Se fueron muriendo y no los hemos repuesto, porque la historiografía mexicana es un poco provincialista, nada más que sabemos la nuestra y no nos damos cuenta que jugamos un papel importante en el mundo. Bueno, entonces mi preocupación era cómo era posible que fíjense bien, al terminar la guerra de los 7 años entre 1756 y 1763, que ganó Gran Bretaña y venció a Francia y a España. España se había metido en apoyo de Francia y le costó muy caro. Allí viene la semilla de las independencias, tanto de los Estados Unidos como de Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque las 3 potencias quedan en bancarrota por el costo de la guerra, pero Inglaterra ya era una potencia comercial y empezaba a ser la gran potencia marítima, entonces se pudo reponer por lo que vendía. En cambio, España pues no lograba, a pesar de que la Nueva España
era la proveedora del metal, de la plata y del oro que sostenía las guerras europeas y el comercio internacional. Es decir, en el siglo XVIII, cuando fíjense bien lo que eran los Estados Unidos en 1763. Mi pregunta era, si eso eran estas colonitas allí, comerciales y agrícolas, producían tabaco y azúcar y textiles, y en el norte comerciaban muchísimo, esclavos, textiles, en fin, muchas cosas, porque eran buenos comerciantes los del norte, y los del sur eran grandes hacendados que producían mucho algodón, que empezaba a haber la revolución industrial para producir textiles baratos. Entonces era muy importante. Pero fíjense bien, ¿verdad? ¿Cómo era posible que eso hubiera sido posible que pasara? Mire, todavía después de la guerra, durante la guerra de independencia, eran todo eso. Pero compárenlo con lo que significaba yo no traje ahora un marcador, no sé, me olvidé, perdón, pero fíjense bien, la Nueva España era todo lo del norte hasta más o menos Chiapas, porque Chiapas pertenecía a la Capitanía General de Guatemala. Entonces era un enorme, ¿cómo le hago? ¿Le puedo marcar? Ay, pero ¿cómo le hace? ¿A dónde le da? Nomás le voy volteando. Bueno, está bueno. Aquí, hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Eso era la Nueva España. Ustedes pueden pensar que una historiadora dijera, ¿cómo es posible que esto que era la potencia de América en el siglo XVIII perdiera todo ese territorio en 50 años o 60 años después? Ese es el problema que trato de explicarme durante este tiempo. Bueno, encontré no tengo tiempo para... Por cierto, ¿cuánto tiempo tengo? No, pero no quiero pasarme porque luego a mí me dejan hablar y se me va el santo al cielo. Bueno, de todas maneras, encontré una razón cómo los Estados Unidos tuvieron muchas ventajas. Por un lado, porque no eran importantes para Gran Bretaña, contaron con cierta autonomía que les dio cierta experiencia política. Segundo, tenían una élite riquísima, de hacendados sureños y de comerciantes del norte, ilustradísimos, pero era élite, y no solo era ilustrada, sino que sabían hacer negocios. Nosotros tuvimos una élite de una clase media de curas y abogados, Fray Servando, Ramos Arizpe, todos ellos, Lorenzo de Zavala, hasta Lucas Salamano, que era de una familia más o menos pomadosa. De todas maneras no era élite, y era el único que tenía cierto olfato práctico. La mayoría, pero no tenían experiencia en hacer negocios. Bueno, esa fue una de las ventas. Pero las dos, Gran Bretaña estaba en una crisis política al ascender Jorge III. Tercera, como la guerra la habían perdido los franceses y habían perdido Canadá y la Luisiana española le tocó, hasta aquí le tocó a España, y esta parte del Mississippi para acá le tocó a Inglaterra. Entonces, a ver si te lo tengo acá. Esta parte de aquí fue lo que se independizó en 83, esto, hasta aquí. Esta era española. Se la cedió Francia a España porque había perdido las Floridas, que son estas acá. Bueno, vamos
allá y ahora sí ya, bueno, ahora tengo que hacer, quién sabe qué hice, en lugar de darle a uno. Y lo peor es que ni veo lo que dice ahí. A ver, sí. Bueno, ya, yo le di el botón equivocado. Bueno, la cuestión es esta. Tuvieron la ayuda de Francia primero, que reconoció la independencia en 78, empezó en 76 y en 78 la reconoció. Y convenció a España, el bendito Carlos III, ¿qué demonios tenía que meterse en esa guerra cuando tenía colonias? Pero pensaron que era una forma de vencer a Gran Bretaña y obligarla a soltar las colonias que les había quitado. Bueno, perdieron la guerra. Pero en 1700, y Gran Bretaña, a diferencia de España, se dio cuenta de que no tenía remedio, que más valía darles la independencia que estar perdiendo dinero en una guerra, que además las colonias que verdaderamente le dejaban eran las Indias, las West Indies, es decir, las del Caribe, que producían algodón, tabaco, azúcar, que el azúcar era el ramo más importante en esa época. Entonces, no solo reconocieron en 83, sin una guerra muy sangrienta, casi no murió nadie, en cambio aquí nos matamos, pero a gusto. Y fueron crueldades de los dos raros, como pasan en todas las guerras civiles, ¿verdad? Como pasó en Estados Unidos en la guerra civil. Entonces, ¿qué pasó? Realmente no solo fueron reconocidas inmediatamente, sino que esto que eran tan chiquitito, esto que estaba acá, pues se amplió. Empezaron a ganar a los 7 años de lucha todo este territorio, fíjense lo que se amplió, ¿verdad? No les costó mucha sangre, no costó mucho dinero y además tuvieron ayuda. Y tenían experiencia política. Entonces, aunque la primera constitución, que fueron los artículos de la constitución, no constituía realmente un Estado, porque no tenían ni ejecutivo ni judicial, sino que tenían simplemente un Congreso. ¿Qué pasa con una confederación? Pues si no tiene ejecutivo, ¿quién ejecuta? Nadie. Los estados seguían haciendo lo que les daba la gana, porque cada uno no formaban un virreinato como nosotros, que tenía una administración centrada en la Ciudad de México, sino que cada colonita tenía su relación con la Gran Bretaña directamente. Entonces se dieron cuenta de que tenían algo en común durante la lucha, pero no existía la unidad, como quiera que sea, religiosa, de lengua no, porque casi nadie hablaba español en México. Entonces la castellanización de México es un producto del siglo XIX, en parte por la leva que se llevaban los indios y tenían que aprender para comunicarse con los demás, y por los ferrocarriles y el contacto permitió que se unificaran la lengua, pero tenían la religión y la lealtad al rey como punto de contacto, y sobre todo la Virgen de Guadalupe, que después se convirtió en patrona de América en 1748. Entonces, pues eso era el símbolo de haberse, y dentro del poder Vaticano, indudablemente el reconocimiento de la potencia que significaba la Nueva España, ¿verdad? Porque podía haber sido pues cualquier otra virgen de las que tenemos tantas en América. Bueno, pero ¿qué otra ventaja tenían? Eran buenos comerciantes, tenían una flota, porque habían hecho un comercio muy activo. Estados Unidos producían licores, los llevaban a África, y textiles y tabaco y lo que ustedes quieran. África se llevaban a veces rumbo a Gran Bretaña algodón para la industria textil. Después lo que sacaban allí iban a África o directamente a África. Había un triángulo entre Estados Unidos, las colonias,
Gran Bretaña, África, para llevar los benditos pobres negros, que ya sabemos cómo las pasaban, ¿verdad?, a Estados Unidos. Era un comercio que dejaba mucho. Ahora bien, perdieron la protección de Estados Unidos, pero tenían esa agresividad que es lo que conocemos como el americano, ¿no? Que bueno, nos metemos en este mercado aunque no estemos autorizados y no estemos bajo la bandera británica, pero pues si nos saca, pues nos salimos, ¿verdad? Eso que nosotros no sabemos hacer porque todo nos da pena. Bueno, la cuestión es que la Constitución no funcionó porque no había un ejecutivo. Pero como tenían experiencia política, para 1789 fueron capaces de hacer la Constitución que todavía tienen. Es la Constitución más vieja del mundo. Y todavía funciona con sus enmiendas, pero que están al final, no cambiaron. No se necesitan hojas cambiables como la nuestra, porque cada congreso cambia no sé cuántos artículos, hasta volverla un Frankenstein, porque ya no tiene la coherencia que tenía en 1917. Bueno, pero ¿qué fue importante de eso? Se unificaron y lograron un federalismo, no como el nuestro, que iba a ser un gobierno federal muy débil. ¿Por qué? Porque no le dio facultades al gobierno nacional para cobrarle impuestos a los habitantes, sino que el gobierno nacional iba a depender de los estados, de una ayuda de los estados que se llamaba contingente, que casi nadie pagaba. Por eso se debilitó tanto y por eso no pudimos fortalecer al ejército ni tener capacidad para defendernos. Pero otra cosa tenían. Ellos fueron creciendo y tuvieron una suerte. ¿Qué pasa en 1789? Cuando ellos establecen su constitución y su primer presidente. La Revolución Francesa, estalla la Revolución. Entonces, ¿qué pasa? 25 años los europeos se van a estar dando por todos lados, ¿verdad? Primero con la Revolución Francesa y luego para mantener el absolutismo en Europa y luego con Napoleón. ¿Y qué significa eso? Pues que les dan el chance de experimentar su sistema político sin interferencia de Europa. Porque los países poderosos todos son metiches, ¿verdad? Pero no tenían, porque estaban tan interesados primero en vencer a la Revolución Francesa, que significaba pues que podía amenazar a todas las monarquías absolutistas de Europa, y en segundo lugar después a Napoleón, que pues repartió, creó a sus hermanos, los nombró reyes y de todas partes, ¿verdad? Fue capaz incluso de ocupar el rey. Bueno, ahora, ¿por qué no se independizó también? El malestar, porque esa guerra de 7 años creó un malestar, porque esos países, los tres, en bancarrota, crearon un nuevo sistema. Gran Bretaña, porque ahora tenía colonias de verdad, el Canadá, la Luisiana, y además pues se estaba ya ampliando hasta la India. Entonces, nunca había tenido una oficina para manejar a las colonias. Entonces, pues por eso había cierta flexibilidad. Pero ahora les empieza a poner ciertas órdenes. En primer lugar, como la guerra de 7 años tuvo lugar casi toda en Canadá y en Estados Unidos, instalaron un ejército. Segundo lugar, antes había impuestos, pero en realidad los padres fundadores de Estados Unidos en gran parte eran contrabandistas, no pagaban impuestos. Y ahora crean unos barcos que están parados enfrente de los puertos y que esos exigen que le bajan los impuestos, pero los cobramos. Ya saben que a nadie le gusta pagar impuestos. Y por otro lado, le crearon un gobierno a Canadá militar. Y como los individuos siempre, muchas veces, nos hacen mal hasta lo que no comemos, ellos pensaron que igual que a Canadá les iban a imponer un gobierno militar. Entonces,
En realidad, la subida de impuestos fue la primera causa de que se rebelaran, pero luego también el temor a un gobierno militar, etcétera, etcétera. La cuestión es que también en América, en Hispanoamérica, se creó un nuevo gobierno, mayores impuestos para pagar los platos rotos de las guerras fracasadas de España, que todas las perdió, y todas se pagaron casi con el dinero de la Nueva España. 2, subieron los impuestos, se impusieron préstamos voluntarios y forzosos, se quedaron con el dinero de las parcialidades indígenas que tuvieron que mandarse a España o presentarse en la caja de la Ciudad de México. Es decir, una serie de medidas que causaron malestar. Incluso el establecimiento de las independencias, que repartía un poco el poder entre las regiones y le quitaba al virrey cierto poder. Todos estaban enojados, los indios por sus cajas de la parcialidad y los criollos porque tenían menos, que se crearon nuevos regidores en los ayuntamientos que tenían que ser españoles, en fin, todo ese malestar que ya conocemos y que no voy a meterme con él. La cuestión es que en los dos mundos hubo un malestar. Bueno, ¿por qué nosotros no recurrimos? Porque había más cercanía. La Nueva España además estaba en un momento de prosperidad. Entonces, pues bueno, la gente pensaba, bueno, nos vamos acomodando y se fueron neutralizando algunas medidas. Los virreyes fueron capaces de recuperar gran parte del poder. No todas las reformas borbónicas se pudieron poner en práctica y por eso tardaron más en eso. Pero ¿qué pasa? En 1808 nos quedamos sin rey, porque Napoleón hace que los dos, rey Carlos IV y Fernando VII, abdiquen la corona en su cabeza y él entrega a su hermano José. Ese momento crea la corona española. No existía el imperio español, en realidad era la monarquía hispánica. En toda la monarquía hispánica, hasta las Filipinas, pero sobre todo en Hispanoamérica y en España, se crearon juntas populares. O intentaron de formarse juntas populares para discutir una cosa muy fácil. Este rey no es legítimo, no lo queremos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos vamos a gobernar mientras regresa el deseado? Bendito deseado, ¿verdad? Hay veces que los deseados son nefastos. Bueno, pero ese era el problema. No era independencia, era una cosa natural. Si no tenemos rey legítimo, la soberanía la asume el pueblo, y el pueblo se tiene que organizar para gobernarse mientras regresa el rey. Bueno, eso es lo que intentaron hacer el Ayuntamiento de México y el virrey Iturrigaray. Hacer una junta de ayuntamientos, que no eran tantos, de México en la capital para discutir cómo nos íbamos a gobernar. Pero, pues no todo el mundo estaba contento con eso. Había quien pensaba, nosotros tenemos que depender de la junta que se forme en España. ¿Por qué? Porque somos dependientes, ¿verdad? No se olviden que eran reinos y no colonias, como dijeron la Junta Central de Madrid. No son colonias como las de los otros países, son reinos de la corona española. Bueno, nada más que ellos tampoco actuaron como así. Entonces, se intenta hacer esto, y los que no estaban de acuerdo dan un golpe de Estado, toman prisionero el 15 de septiembre, que parece tener alguna significación en nuestra historia, lo toman prisionero, y a los regidores que habían abanderado el movimiento en el ayuntamiento, que mueren curiosamente, pues así, en una también guerra sucia, diríamos, ¿verdad? En términos actuales, se murieron, nadie sabe cómo. Y Iturrigaray sí lo llevaron, estuvo preso y después
bueno, en fin, trató de defenderse. En cierta manera muchos lo odiaban porque lo había puesto Godoy, el supuesto amante de la reina. Todas esas cosas nos encanta, como decir que la pobre de María Antonieta también le han colgado todos los santitos y ya sabemos que no es cierto nada, ¿verdad? Pobre mujer, porque todavía de que murió decapitada y vio y sus hijitos y su marido se encaneció en días, todavía le contamos tantos santos, pero pues así son las interpretaciones, y sobre todo a la güera Rodríguez también le cantamos todas las cosas, pues todas son babosadas. Bueno, la cuestión es ¿cómo creen que ustedes que quedaron esos criollos? La mayor parte bastante bien, bastante ilustrados, en el periodo de la Ilustración, en la creencia de la prosperidad del hombre, de las libertades. Pues ya, esto sí, ya no me gusta nada. Bueno, empezaron a haber conspiraciones. No se puede hacer legalmente como lo querían hacer la Junta de los ayuntamientos. Era realmente una cosa como según las leyes de Alfonso X y de la legislación castellana, pues tenemos ahora que hacerlo ilegalmente. Entonces empiezan a surgir las conspiraciones. Primero la de Valladolid y luego pues la que ya sabemos que todo lo que pasó. Ahora, esa guerra, por la importancia de la Nueva España, por el contraste social, por muchas razones, porque había habido años de escasez de alimentos, sobre todo de maíz, que ustedes saben qué importante es en este país, estaba en mala situación. Además había habido una serie de pestes y de cosas que hacían la situación muy vulnerable. Entonces, la convocatoria del cura Hidalgo, que parece que sí quería la independencia, según le oí una ponencia muy interesante a Carlos Errejón, que tiene muy bien desarrollada a base de los procesos de Allende y de Hidalgo. Bueno, se convoca a las masas empobrecidas, porque este país hoy es de los más desiguales del mundo. Ya era así entonces. No nos han servido 2 siglos para nada. Seguimos teniendo lo mismo o peor, porque siquiera bajo la corona española el rey podía moderar esto. Entonces, pues era fácil que se convirtiera aquello, pero además un pueblo con muchos resentimientos, con hambre, con lo que sea, pues se volvió una guerra muy terrible. Pero además, a diferencia de Estados Unidos, no tuvimos aliados. Ellos tuvieron a Francia, a España. En 1770 ya los habían reconocido tanto Francia como Holanda, y su propia metrópoli en 83, y les había ampliado el territorio. Entonces, el contraste es grande. La guerra duró 11 años, porque se extendió por todo el territorio, aunque a partir de 1815, después de la muerte de Morelos, pareció neutralizarse, se había extendido, como lo ha demostrado el libro de Brian Hamnet, Raíces de Insurgencia. Y, bueno, ¿cómo se resolvió? Con esa hábil maniobra de Iturbide, que no tiene cuernitos y cola, como lo hemos pintado en la historia muchos, ¿verdad? Sino que pues sí había combatido a los insurgentes porque era hijo de español. Yo también los hubiera combatido. Pues eso de la matanza de españoles a diestra y siniestra, pues no era muy grato si uno está emparentado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Estaba emparentado con Hidalgo. Hidalgo le había ofrecido el gran puesto dentro del ejército insurgente si cambiaba de mando, porque después de todos los dos eran michoacanos, ¿verdad? Del Bajío. ¿Qué pasó con eso? Él no aceptó porque le parecía que no era justo.
El propio cura Hidalgo debe haber pasado con esa prisión espantosa, siendo cura para salvar almas. Imagínense cómo se sentiría allí escondido, viendo que en lugar de salvar almas las había mandado al infierno, ¿verdad? Horrible, horrible. Y su proceso es muy, muy terrible, porque cuando le preguntan ¿por qué mandó a matar a los españoles? Dice, bueno, yo mandé a matar a los de Valladolid y los de Guadalajara solamente. ¿Pero por qué no les hizo usted juicio? Dice, no había por qué, eran inocentes. Ustedes imagínense ese dolor, ¿verdad? A mí, los dos curas le dieron en la torre a la Nueva España y a su desarrollo y a su prosperidad, pero realmente ese Hidalgo, cuando le quitan el poder después de la batalla última en Guadalajara, verdaderamente que casi lo llevan como prisionero a Allende y Aldama, realmente me parte el alma, ¿verdad? Él dice, bueno, me invadió esa locura, no me acuerdo cómo le llama, pero de cualquier manera así como que se ensoberbeció y pues pensó todo, ¿verdad? Hasta Alteza Serenísima se llamó, no solamente Santana, él también. Pero al mismo tiempo, él era consciente de lo que había que hacer con la Nueva España, de la pobreza, de terminar con el tributo de los indios, de acabar con la esclavitud. Tenía muy buenas ideas, era un buen ilustrado, o un buen, lo que quieran ustedes, porque parece que no era tan ilustrado, sino más bien era un neopotomista. De todas maneras, de cualquier manera, era una gente sensible a los problemas que vivía la Nueva España. Bueno, ustedes imagínense, se unen finalmente, porque tanto Iturbide como Guerrero se dieron cuenta que ya no había otra solución más que unirse los mexicanos. Y parece que Iturbide en 1815 le dijo a Filisola, que lo escribe en su libro, después de vencer a Morelos, dije, bueno, qué fácil podríamos conseguir la independencia si nos uniéramos. Pero además él deja el ejército por una acusación, parece que ser injusta, y se dedica a sus negocios. Tenía sus haciendas y además era sociable y vivió en la Ciudad de México y tenía, pues, como militar se movía por todos lados, pues tenía amigos por todos lados y se dio cuenta del malestar general, que ya todos, después de 10 años, nada hace la corona española, no devolvemos eso, pues ya no queda más solución que la independencia. Entonces viene un golpe, un pronunciamiento en España, porque la independencia de México se dio en un ambiente revolucionario en España y una guerra de independencia de España de los franceses. Es una guerra de independencia dentro de una guerra, de otra guerra de independencia. Y ahí se dio una constitución que creó una monarquía liberal. Pero cuando regresó el siniestrito de Fernando VII, dijo, ¿qué constitución y qué nada? Bueno, pero se da un pronunciamiento en 1820, nuevamente una coyuntura favorable para la independencia. Además, es un pronunciamiento militar que le sirve de modelo a Iturbide, pues hacer igual que Riego. También me pronuncio, pero ¿sobre qué me pronuncio? Sobre un plan que reuniera las ambiciones de los insurgentes, del ayuntamiento de 1808, y que mantuviera y que, ¿cómo les diría?, venciera el temor que había creado los antecedentes de la guerra entre los españoles. Por eso era independencia, unión y religión, ¿verdad? La unión entre españoles y los de la tierra, que lo venían pensando desde el siglo XVIII, querían autonomía, querían participar en el gobierno de su tierra. Que además eran bien soberbios los criollos, porque se sentían herederos del imperio
mexicano, es decir, del mexica. No eran, porque pues ellos eran más bien españoles en México, pero como se quedaron aquí, como se unieron y como les daba orgullo eso, y era una forma de participar de la grandeza mexica, pues se sintieron además muy apegados a la Virgen de Guadalupe, que había escogido este lugar para aparecer, ¿verdad? Todas las cosas. Y luego estaban muy orgullosos de su tierra. Nada más lean yo, ¿cómo dice? Yo pago por Tacuba, yo cedo por Tacuba, pueblo inmundo, Roma, capital del mundo. Imagínense, alguien que dice, yo cedo, un jesuita, Maneiro, yo cedo por Tacuba, pueblo inmundo, Roma, famosa capital del mundo. El colmo de la soberbia patriótica. Bueno, entonces, Iturbide dice, pues no hay más solución, pero queremos seguir manteniendo la relación con España, pues somos la nueva España, pero ser independientes, de buenas relaciones con España, pero independientes. Ahora, si quiere venir Fernando VII, que debía de haberse venido igual que él se fue a la casa de la de Braganza a Brasil y hubiera sido más fácil todo, y él hubiera también salvado España, bueno, él dice, si quiere venir, o alguno de su familia, pues el imperio, ¿verdad? Vamos, además, fíjense bien, mientras España era un reinado, nosotros vamos a ser imperio. ¿Por qué? Pues porque era muchos Méxicos, como en realidad somos, ¿verdad? Imagínense ustedes todo el territorio que llegaba hasta el Oregón. Era muchísimo. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Por el otro lado, Guerrero, que era el último insurgente que quedaba, había reductos por aquí y por allá, pero no se podían integrar. Él se había mantenido luchando, pero estaba en la sierra de Guerrero, lo que es hoy Guerrero, entonces sur del Estado de México. Se dio cuenta también que no podía salir adelante, era la única forma de lograr la independencia es unirse. Trató de cazar a algún otro de los generales realistas que lo habían perseguido, pero ahora es Iturbide al que se le ocurre. Lemoine dice que se le ocurrió a Guerrero, ¿no? Pues se les ocurrió a los dos, pero el que pensó en el plan fue Iturbide. ¿Por qué? Pues porque era bien educado. Yo me enojaba mucho cuando algún historiador muy famoso ahora comparó a Fox con Iturbide. Dije, no, pues nada más vean las cartas de Iturbide, ¿verdad? No, por favor de Dios. No, ni con Madero, porque también, no porque fuera espiritista que estaba de moda entonces, no era educado, sí era educado. Eso no tiene nada que ver. Las modas son las modas y a veces pues los planteamientos de la vida nos hacen creer cosas absurdas. Pero son absurdas ahora, pero no en ese tiempo. Bueno, la cuestión es que era un agente, Lorenzo de Zavala, que no hay liberal más liberal que Lorenzo de Zavala, dice que el plan fue maestro. Todo mundo estaba harto ya de 11 años de desorden. Todos habían perdido, las haciendas estaban abandonadas, los aperos de labranza los habían convertido los insurgentes en armas, los caminos estaban infestados de bandidos, porque unos eran insurgentes y pues unos, me acuerdo de una estudiante mía de Hidalgo que dijo, voy a estudiar, no me acuerdo cómo se llaman los de ese, le digo, porque unos dicen que son héroes y otros dicen que son bandidos. Le dije, parece que son bandidos, lee el libro de Brian Hamlet, pero bueno, se confundían las dos cosas. Pero quedaron infectados durante todo el siglo XIX. Ustedes habrán conocido Los bandidos de Río Frío, si no lo han leído, leanlo, porque es la mejor pintura de la sociedad de esa época. Pues llegaba uno a bandido y todo el mundo tenía problemas y ya estaban preparados para darles algo para que los dejaran seguir a Veracruz, pero tenían que sufrirlos, ¿verdad?
Bueno, entonces se había acabado el comercio, la poca industria que teníamos cuando empezaron a contrabandear los malvados ingleses y norteamericanos textiles ingleses, pues las mantas esas baratas, que son las que más se vendieron durante la primera mitad, pues acabaron con nuestra industria textil incipiente. Y empezaron el comercio, durante toda la guerra pues, se contrabandearon armas. ¿Quién les vendía armas a los insurgentes? Pues los contrabandistas norteamericanos, y a unos precios exorbitantes. Pero además se gastó todo el dinero de las contadurías provinciales, ya no llegaron a la Nueva España, es decir, se desarticuló la administración de 3 siglos de virreinato. El desastre fue mayúsculo. Pero además vamos a establecer un gobierno. España no acepta Fernando VII es tan necio que no acepta que nadie venga, entonces no reconoce los tratados de Córdoba, y vamos a establecer un gobierno. Bueno, como Iturbide era tan famoso, era el libertador, esto no duda, aunque no lo malquieran, no quieren ver lo que ve, porque los mexicanos nos da por querer que la historia sea como nos gusta a nosotros en lugar de lo que pasó. Ya es hora de que el bicentenario a mí me gustaría que fuera para reconocer lo que pasó. Como decía don Edmundo, los historiadores no deben regañar a la historia, deben comprenderla y explicarla. No la podemos cambiar si ya pasó, ¿verdad? Pero bueno, nos hemos negado a ratos. Y yo me sorprendo todavía cuando digo, no, ya nadie cree eso. No, pues es que estoy hablando con mis colegas, pero cuando a veces doy una conferencia me saltan y casi me sacan los ojos. Bueno, la verdad es que la verdad es más interesante que la que nos imaginamos. Pero no aceptaron. Nosotros tenemos que establecer un gobierno. No tenemos la élite pragmática, rica, pero además experimentada en negocios y con experiencia política, porque habían sido diputados a las asambleas o lo que ustedes quieran, gobernadores o lo que sea. Los que hicieron la Constitución sabían lo que estaban haciendo, no imaginando, haciendo. Los nuestros era clase media baja o media alta, con unos cuantos ricos como los Faguaga, que eran liberales y que tenían, pero no tenían, sabían cómo manejar sus cosas, pero tenían minas y cosas por el estilo, no tenían experiencia pragmática, política. ¿Por qué? Pues porque siempre nos habían gobernado los de fuera, los pobres capitalinos siempre hemos tenido, nunca tuvimos gobernado hasta que se fundó el gobierno del Distrito Federal, que no sé si fue una suerte o una mala suerte, pero de cualquier manera siempre nos han venido de fuera, incluso los presidentes de la República, hasta creo que Echeverría fue el primero nacido en México, todos venían de fuera, y los pobres capitalinos sufrimos que nadie nos quiere, ¿verdad? Todos se vinieron aquí, nos gobernaron de fuera hasta recientemente, pero además todavía nos rechazan. Bueno, así es la vida. La cuestión es que empezar así un Estado, fíjense bien, la grandeza novohispana ya no existía, pero la soberbia todavía quedaba. 2, no teníamos experiencia política. La economía era un desastre. Heredamos una deuda gigantesca. Habíamos perdido la mitad de la fuerza de trabajo de la Nueva España. La calcula Mora así, con 600,000 muertos para una población de 6 millones de habitantes. Y en todo ese territorio que les marqué había 6 millones de habitantes. Es decir, no teníamos buenas comunicaciones, que son fines del siglo XIX y todo el siglo XX, que nos ha unificado precisamente porque nos comunicamos por carretera,
bueno, antes por ferrocarriles, ya levantamos los ferrocarriles que costaron tanto esfuerzo. Bueno, las estupideces que hacemos por la falta de experiencia pragmática. La cuestión es que empezamos mal. Como no vino eso, pues elevamos a Iturbide. Y la envidia es uno de los defectos que heredamos de España. Don Miguel de Unamuno escribió un libro que se llama Abel Sánchez, que yo por fortuna lo leí a los 14 años, y dice allí, el defecto de los ingleses es la soberbia, el de los franceses es la, ¿cómo se llama esto de ser ambicioso? Bueno, el que sea, el de los españoles es la envidia. Este libro es la historia de una envidia. Abel Sánchez tiene un amigo que se llama Joaquín y lo envidia toda su vida. Le envidia su belleza, su carrera, su fortuna, después que se casa su mujer, todo. Y cuando se muere antes, Abel Sánchez dice, qué mal, perdí a mi mejor amigo. Es decir, el envidiado ni se da cuenta. Y el otro se retorció con la envidia. Desde entonces yo dije, tendré todos los pecados de eso, menos la envidia, porque me pareció siniestro. Creo que es una buena lección. Los envidiosos, imagínense usted que don Agustín, o simplemente Agustín, se convierta en el emperador. Pues, ya se iman. Pero ni él, ni el Congreso, porque no era una monarquía absoluta, era una monarquía constitucional. Y el Congreso, en lugar de dedicarse a hacer la Constitución, se empezaron a hacerle la vida de cuadritos a Iturbide, y además a discutir pues, cosas absurdas, como quién se sienta aquí, qué comisión, todo eso, pero para septiembre no habían hecho ni la Constitución ni las leyes para mejorar la hacienda, no había dinero para pagarle al ejército ni a los burócratas, todo era un desastre. Además, como España no reconoció el tratado, nos amenazaba de reconquista. Y como la Santa Alianza ayudó a España a recuperar la monarquía absoluta, y mandando la invasión francesa para que Fernando VII volviera a ser, nosotros dijimos, ay, la Santa Alianza va a ayudar para que nos vengan a someter. No había ese peligro, pero nosotros no lo sabíamos. Pero nadie sabía realmente. Tenían muchas ideas, no eran tontos, estaban tan ilustrados como los padres fundadores de Estados Unidos, pero no tenían experiencia. Entonces, cuando llegan las logias masónicas en 1815 y empiezan a dar muchas, pues son los que hacen caer a Iturbide, además de los defectos del propio Iturbide, que era bastante soberbio. Bueno, se termina el imperio y establecemos con mucho trabajo una república federal. Pero no, siempre hemos pensado que la copiamos de Estados Unidos. No, en realidad era la única salida para un regionalismo heredado de la experiencia virreinal y de las condiciones orográficas de México. Todo el mundo dice es que el gobierno era centralista. ¿Ustedes creen que era fácil centralizar desde Madrid o desde México un país sin carreteras, sin comunicaciones fáciles? ¿Por qué don Porfirio pudo centralizar algo del poder? No creen que mucho, pero algo del poder, porque tenía telégrafo y tenía ferrocarriles. Por teléfono le decían, se le va a levantar esto, mandaba tropas por el ferrocarril, llegaban pronto. Pero no era fácil antes. Entonces, es un absurdo hablar del centralismo. Éramos realmente como dice Horst Pichman, un buen historiador de México alemán, dice, existía un federalismo, digamos, clandestino o proto-federalismo. A él le gusta mucho la palabra proto. Ya hasta le hacemos burla. Pero era verdad, funcionaba algo como un federalismo. Bueno, se crea un federalismo
Se copian de Estados Unidos, sí, algunas cosas, por ejemplo, la doble soberanía del gobierno nacional y de los estados, que eso, según los constitucionalistas, no es posible, porque la soberanía es única. Bueno, en Estados Unidos se concibió así, y aquí eso sí lo copiamos, y copiamos la regla de una representación doble por habitante y por estado. Es decir, Cámara de Diputados, áreas de representantes y Senado. Esas son las dos deudas. Todo lo demás es idéntico a la Constitución de 12, a la Constitución española. Por desgracia, porque la Constitución de Estados Unidos solo dice cómo está organizado el gobierno, el gobierno federal, y lo demás es de los estados. Y nosotros, pero los españoles metieron allí muchas cosas sociales y todo, igual que ahora, la ley del trabajo, la cuestión agraria, todo metimos allí. Hace muy difícil que se aplique. Bueno, va a ser muy difícil. Creamos un Estado débil, que además de la grandeza novohispana, va a heredar las ambiciones de todo el mundo, porque tenía plata, que era importante para el funcionamiento del Imperio Británico y de los franceses y de las guerras. Durante la guerra independiente sacan el dinero como de cualquier manera, a veces va a través de comerciantes y de financieros franceses a Londres, a España y a Gran Bretaña. Están peleados todos, pero el dinero llega a los tres lugares. Y la convalidación de vales reales, que es la que hace que se vendan los bienes de la Iglesia y se mande el capital de líquido de la Iglesia, que servía de banco en la Nueva España, y que entonces todos los deudores tienen que vender sus haciendas. Pues el pobre Hidalgo perdió sus 2 ranchitos con esa convalidación, así es que ya estaba resentido con la corona. Bueno, eso todo va a dar a las arcas de Napoleón. Pues estamos, ¿verdad? Bueno, pues todos los países, Francia, Gran Bretaña y hasta los demás, quieren apoderarse de los recursos y de la plata mexicana. Y los Estados Unidos, que ya se han extendido hasta ahí, pues están soñando ya en llegar hasta el Pacífico, desde la época de la fundación de la República. Jefferson dice que el territorio norte de la Nueva España, ¿cómo se diría?, brilla delante de los ojos. Desde 1789. Entonces, bueno, y además está deshabitado. Hay muy poca población. La más habitada es Nuevo México, tenía como 70,000 habitantes. En California casi no había nadie. Lo trágico es que no lo perdimos porque no lo pudimos habitar, y lo hemos habitado cuando ya no era nuestro, porque ahora pues, la mayor parte de la población vive ahí. No lo recupera para nada. El profesor Gurría decía, lástima, perdimos la parte con las mejores carreteras, ¿verdad? Porque toda esa grandeza, perdimos los 2 estados más ricos, Texas y California. ¿Verdad? Nada más veían ustedes ayer los mapas, pues veían la cantidad de votos que tenían, ¿verdad? Entonces, creo que esas tragedias pues son... pero tenemos que aceptarlo. Bueno, no lo pudimos, pero en gran parte fue por la estupidez de cómo decidimos las cosas y empezar a estar amenazados. Eso sí es cierto. En lugar de tener ayuda, nosotros tuvimos ambiciones. Y en lugar de tener experiencia política, nosotros tuvimos la idea de que si solo tuviéramos una constitución buena, todo se... Bueno, pero además pensamos, bueno, tenemos que poblarla. Y España ya tenía ese problema, entonces le dio permiso a muchos tories y muchos habitantes cuando Napoleón le quitó
Luisiana, que es esta verde aquí, se la quitó a España, obligó a que se la regresara a Francia. Bueno, se queda y después tienen que ceder las Floridas a Estados Unidos porque ya las estaban amenazando. Jackson había invadido varias veces. Decide que a cambio de una línea fronteriza con Estados Unidos, que va a ser esta que está aquí marcada hasta aquí, prefiere perder las Floridas y darle salvar la Nueva España con una frontera ya delineada fija, porque no había mapas y además no era muy difícil decir hasta dónde llegaba la Nueva España. Bueno, de nada sirvió, ¿verdad? Pero pensamos cómo España dijo, bueno, tengo que todos los súbditos que vivían en Florida y las Luisianas, pues tengo que darles permiso de venirse si quieren a territorio español. Entonces los dejó entrar a Texas desde 1700 y pico, ya estaba ahí el barón de Bastrop y muchos se habían ido allí porque tenían pasaporte español, pues bienvenidos, además con una garantía de un pedazo de tierra, 7 años de permiso sin tener impuestos, una serie de concesiones. Bueno, no. En 1820 aparece Moses Austin, un viejo que había habitado en Missouri, entonces era parte de la Nueva España, perdón, de la Luisiana española, y pues no, el gobernador de Texas no lo quiere dejar, pero se encuentra con los otros, el barón de Bastrop, que era amigo de él del Missouri. Entonces le dicen, no, pero vamos con el ayuntamiento, porque a nosotros nos interesa poblar esta parte. Bueno, entra. Y finalmente influyen y el gobernador dice, bueno, yo le voy a mandar al comandante general Arredondo a ver el que decide. Y lo acepta. Pero Moses se muere y viene su hijo, Esteban Mosty, un especulador de tierras que han hecho al padre de Texas y que le han colgado todas las virtudes, pero que era un vivillo. Nada más que educado, hablaba español, tenía mejores condiciones que su padre para manejar aquello, y le dan una gran extensión para meter 300 familias norteamericanas. ¿Qué piensa el gobierno, tanto de Iturbide como después el republicano? Bueno, sí son una amenaza porque son del país vecino y sabemos que les interesan nuestras tierras, pero como les vamos a dar privilegios, los vamos a hacer leales mexicanos. Gran error. El único punto era, tenían que aceptar el gobierno monárquico y su constitución, la de 12, después la de 24, y ser católicos. Bueno, ¿cuáles fueron los problemas con eso? Varios problemas, el esclavismo, porque casi todos eran del sur, esclavistas, y cuando se acabaron los 7 años de libres de impuestos, pues pagar impuestos. Cuando se hizo la primera aduana, fue la primera rebelión. La Constitución de Coahuila, Texas, no pudieron declarar abolida la esclavitud porque se movían los norteamericanos y Austin para decir, ¿con qué van a pagarle a los dueños de esclavos la cantidad para liberar a estos? Entonces dijeron, bueno, lo que sí declararon es que nadie nace esclavo en territorio. ¿Qué quería decir? Libertad de vientre, que eventualmente acabaría con la esclavitud. Es decir, cuando naciera un niño, pues ya era libre. Y como ya no podían entrar esclavos, se acababa la esclavitud. Eso fue la razón principal. Y luego la segunda vez, porque les dieron todavía 3 años más, cuando se vence en 35, se declaran que no reconocen al gobierno de México porque es centralista. Pues eso era un pretexto cualquiera. Pero hay otra cosa. Los Estados Unidos empezaron a tener en vista
tanto informalmente, porque no crean que todos entraron a las... Repartimos Texas, pero si vemos la repartición de Texas es casi pornográfica. Son unos pedazotes. Era la locura. Bueno, una irresponsabilidad, pero generosa. Por eso yo pongo a los libros que he puesto un error de generosidad, ¿verdad? O de estupidez, no sé de cuál de los dos. Pero la verdad es que fuimos irresponsables y confiados en que de esa manera los convertiríamos en leales ciudadanos. Era previsible desde el principio que eso iba a pasar. Pero no lo vieron. Alamán sí lo vio en 30 y hizo una nueva ley de colonización que prohibía la entrada de norteamericanos. Pero ya no era, ya había más norteamericanos que mexicanos en esa parte. Bueno, pero nos reconocen, son de los primeros países, a pesar de que no ayudaron, todos los insurgentes confiaron en que los Estados Unidos, por haber presidido colonia, nos iban a ayudar, y por eso siempre iban rumbo al norte y trataron de entrar en contacto con el norte. La verdad que les importaba un soberano cacahuate. Y no querían comprometer sus vínculos con España porque les interesaba las Floridas. Primero redondeamos esa parte de Estados Unidos y después vemos. Si ustedes se independizan, cuentan contra nuestra simpatía. ¿De qué le sirve a uno la simpatía? Maldita la cosa, ¿verdad? Nunca ayudaron nada. Pero no solo eso. Cuando llega el primer ministro, nos reconocen desde 1822, pero hasta 25, porque no les interesaba realmente tener representante, y menos durante el imperio. Y después, pues ya cuando reconoce en 25 Gran Bretaña y nombra su entonces mandan ya su ministro, que es Joel R. Poinsett. Un hombre muy ilustrado, muy cortés, como rico del sur, educado, fino, etcétera. No era ningún barbaján como después llegó un Butler. Era un personaje que ya había tenido sus espionajes en Sudamérica, hablaba bien el español, en fin. Tenía muchas prendas, pero se las vio con Lucas Alamán, que era su igual mexicano. Y Lucas Alamán, cuando le dijo la conveniencia de que se fijara una frontera más conveniente como el Bravo, el río del norte, Grande del Norte. Y Alamán dice, no, nosotros ya tenemos nuestra frontera, que es la de Adamson East de 1819. No se discute. Y él se dio cuenta que no podía discutir eso. A pesar de que recibía órdenes de comprar tejas y de todo, no lo volvió a mencionar porque no era tonto. Pero sí se inmiscuyó en la política. No creó la logia mallorquina, como se ha dicho, pero sí la registró en Filadelfia como logia de York, frente a la escocesa que habían metido los españoles desde 15. Y eso, pues ustedes saben lo que creó. Les Garriate, que hizo fracasar la primera sucesión, porque Guerrero no fue elegido. Era el legítimo de entonces, pero no fue elegido. El elegido, porque votaban las legislaturas, fue Gómez Pedraza. Eso también hay que reconocerlo. Y fue un desastre. Y allí fracasó la primera República Federal. Entonces, ya no funciona. No funciona si ustedes no son capaces de tener una sucesión legal. Entonces, tenemos que verlo así para entender el desastre que se hizo y la debilidad de este país por falta de experiencia política, ¿verdad? Ayer fue para mí, ahora adquieren más esas cosas, aunque las he visto otras veces en Estados Unidos, cuando McCain dice, bueno, perdí las elecciones, yo voy a cooperar con el rey para recuperar a este país. Ay, dije yo, lo he visto otras veces, pero ayer me impresionó mucho, a pesar de que estaba muy preocupado por la caída del avión
en la Ciudad de México. Tenemos que darnos cuenta que eso es la madurez política y democrática. Hice la lucha hasta el final. Fue muy bonito, los dos estuvieron bien, pero la de McCain me llegó al alma, tal vez porque me parecía mejor Obama. Me pareció así como el grado, y lo he visto muchas veces, de felicitar primero, bueno, pues sí, son puntos de... Ahora, tú ganaste, yo tengo, porque es lo que me importa, es este país, no mi partido, este país, que además está en un desastre económico que lo llevó el estúpido de Bush, ¿verdad? Yo le iba a Hillary porque me parecía que Bill Clinton había resuelto las estupideces de Ronald Reagan, podría contar con esa experiencia para esta cosa, pero bueno, los tres candidatos no eran malos, a diferencia de los anteriores. Creo que eso es lo que no hemos logrado hacer nosotros, en parte por falta de experiencia política, y no es fácil adquirirla. La ciudadanía se va desarrollando pues a través del juego político, y esto no lo hemos sabido hacer de alguna manera. La cuestión es que desde el principio Poinsett trata de hacer eso, se mete aquí y se meten muchos otros, todos buscando algo. Las primeras inversiones son las iglesias en las minas, se compran o se asocian con los mineros mexicanos para producir, porque les importaba la plata, pero como se pagaba un impuesto, la empiezan a contrabandear. El problema de México es el contrabando. Entonces, ¿qué pasa? Pues se independiza Texas en un momento dramático, porque se limitan las milicias cívicas, que en parte colaboraban para los pronunciamientos, es decir, el ejército de los estados, y los estados no aceptan una ley del Congreso Nacional que era ley para todos los mexicanos. Había soberanía interna de los estados, una soberanía casi como de la Confederación de Estados Unidos, pero había unas leyes que se tenían que aceptar, que eran las que dictaba el Congreso Nacional, porque estaban representados todos los estados. No la acepta, y Zacatecas decide defender su soberanía. Al mismo tiempo, Texas se está preparando para separar. ¿Qué pasa? Pues los centralistas dicen, ya ven, ¿para qué hicimos la federación? Nos debilitó. Debemos cambiar la Constitución, como si las constituciones y las leyes cambiaran los problemas. Bueno, se establece el centralismo, que en realidad entra a funcionar bien hasta 37, porque la Constitución se termina en diciembre de 36. No la hizo Santana. Santana estaba preso en Texas, no podía intervenir, porque también repetimos puras tonterías. Bueno, pero ¿qué va a pasar? Poinsett realmente es un fracaso como primer ministro, no logra la venta de Texas, y no logra que se firme el Tratado de Comercio con Estados Unidos, porque exige que una cláusula, el gobierno mexicano garantice que va a devolver a los esclavos que huyan a territorio mexicano. Y no ustedes oyeron bastante, vean ustedes los alrededores de Tampico, y hay mucha gente de origen negro que vino de polizontes de los barcos que venían de Nueva Orleans a Tampico. Y claro, según las leyes mexicanas, pisaban suelo mexicano, eran libres. Y no aceptaron eso. En cambio vino un Barbaján después, que era uno de los especuladores de Texas, Butler, y ese dice, bueno, pues quitamos la regla, se entiende con Alamán, y firma el Tratado de Comercio. Poco antes, cuando entra en vigor, pues ya perdemos Texas. Pero fíjense bien, no quedaron contentos, no pudieron, ayudaron. La guerra de Texas no es una guerra
no debía de ser una guerra internacional, sino nacional. Pero Jackson, el presidente de Estados Unidos, declara neutral ante un problema interno de México. ¿Qué quiere decir? Pues que es una guerra internacional, porque además no impide que pasen, se declara neutral, pero no la aplica la neutralidad. Entran todos los voluntarios, todos los que luchan allí, vienen porque los tejanos ofrecen tierra, o porque les gustaba el fandango. Ya saben que era la época de las aventuras. La cuestión es que todos los que el Congreso dice, aquel extranjero que se tome con armas en la mano sufrirá la muerte de un pirata. Por eso en el Álamo no se permitió ningún prisionero. Aplicó, quizá muy drásticamente, Santana la ley del Congreso del 30 de diciembre de 35. Ahora, las primeras batallas en Texas, pues las ganó, pero pues se durmió. Y Houston hizo con un grupo pequeño algo que hizo Iturbide con Morelos: atravesar en medio de un campo dormido, tirando de un lado al otro. Los otros se despiertan y empiezan a tirar, y en realidad se matan entre sí. No llegó a hacer batalla San Jacinto, en realidad pues fue un incidente, pero cogieron prisionero al presidente y general en jefe. Y lo ponen en grilletes. Lo quisieron matar los ilegales en Houston, pero Houston se dio cuenta que valía más. Si no los hubieran matado, nos hubieran quitado un problemita, aunque yo defiendo a Santana de muchas de las cosas que le colgamos. De todas maneras, sí nos hubieran liberado de algo. Pero bueno, lo dejaron vivo. Lo dejaron vivo y él firmó unos tratados que no tenían vigencia. Si estaba prisionero ya no era presidente de la República. Pero además, tampoco cumplieron los tejanos la condición de mandarlo a Veracruz. Así es que no solo traicionó él, además de, si le están a punto de lincharlos, pusieron a uno cualquier cosa, no sé, y además le dio órdenes a Filisola. Pero ¿qué general acepta las órdenes de un general prisionero? Nadie, aunque fuera italiano como Filisola. De hacer que las tropas que estaban dentro se retiraran más allá del río Bravo. Ya no pudimos mandar otra expedición. ¿Por qué? Porque no teníamos dinero. No tuvimos dinero. Pero aunque la República de Texas dura entre 36 y 45, en que se anexa a los Estados Unidos, Jackson no se atrevió a reconocerla y anexarla ni nada más la reconoció el último día de su mandato. Pero ¿qué pasa? Para que México no pudiera actuar contra Texas, nos empezaron a tratar de cobrar las reclamaciones que tenían pendientes. La cuestión es que ya ellos tenían su plan para ir tomando territorio mexicano. En 40 ya ponen una flota frente a esa costa, si no tenían costa, pero están frente y empiezan a mandar gente, y unos se van porque, igual que se metieron en Texas ilegales, pues también, como les dije yo un día a los tejanos, no, pues entonces sí, hoy hay ilegales mexicanos, pero entonces los ilegales eran ustedes, ¿verdad? Y era cierto, había ilegales por todos lados, pero especialmente en California. Empiezan a meterse y empiezan a cantarse, incluso escriben sobre las maravillas de clima, de riquezas, de todo de California. Bueno, hay un plan desde eso de los presidentes de ir avanzando. Pero, y México se da cuenta. Hubiera convencido en 40 que los británicos insistieron en que oyéramos a los tejanos para reconocer la República de Texas. Casi se hizo, pero era muy costoso popularmente y los gobiernos no quieren actuar contra las cosas populares, les cuesta trabajo.
Entonces no reconocimos a Texas, a pesar de que los británicos nos decían, van a perder más, es más costoso. Pues ellos veían con la experiencia y los colmillos políticos que tenían los británicos, se daban cuenta de que íbamos a perder California. Bueno, pero no lo hicimos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos estaban acostumbrados a comprar tierra de los indios, tierra de los franceses, es decir, y de los españoles, pues ya estaban acostumbrados a comprar, les parecía muy fácil, y los historiadores, ¿para qué no vendieron si iban a perderlo de todas maneras? Bueno, es como dice, ¿por qué no vendes a tus hijos y de todas maneras los vas a perder? Pues no, es que hay cosas que no se venden según nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Pero ellos no lo entienden, todavía muchos no lo entienden. La verdad es que tratamos de evitar la guerra. Eso de que querían la guerra, como han dicho muchos de los historiadores norteamericanos, no es cierto. Todos el presidentes Santana y Paredes Arriaga, el siniestro de Paredes Arriaga y sobre todo Herrera, se daban cuenta de que el ejército no podría defender. Paredes pensó que nos iban a ayudar los británicos, que eran nuestro principal aliado. A pesar de que los británicos decían, no me voy a comprometer. Nosotros pensamos en el último instante, tienen minas, tienen intereses, les interesa la plata mexicana. México les sirve de puente para relacionarse con sus fronteras híjole, se me está pasando el tiempo. Bueno, del Asia, porque llegaba el correo vía Jamaica, luego venía a Veracruz, iba a Tampico, y mientras iba a Tampico y regresaba a Veracruz, venía el correo que venía de San Blas, y se reunían los que venía de Chile, lo que venía de Asia, de la India y de China. Era muy importante México, por eso era importante. Además les vendíamos, sacaban la plata contrabandeada y ilegal, y además los añil, cochinilla y todas esas cosas, el palo de tinte, que eran muy importantes para su industria, y además para Francia y España era el instrumento México de detener el expansionismo gringo que les interesaba a ellos, a los dos países. Bueno, ¿qué sucede? La guerra era previsible, no se podía detener, porque ellos México había crecido a 7 millones para 40, y ellos tenían 20. Es decir, ya había una asimetría. Tenían una economía dinámica, habían crecido, tenían más población, iban entrando muchos europeos, porque parecía ser pues, el país del futuro. Nosotros teníamos la economía paralizada. Los dos padecíamos el mismo faccionalismo y los mismos problemas políticos. No crean que allá todo funcionaba bien, pero los neutralizaba la ambición de territorio. Por eso, durante la guerra, todos apoyaron. Unos dijeron no. Los Whigs lo único que dijeron es, estamos en contra de echarle la culpa a México de la guerra. Pero ahí va el dinero para la guerra. Entonces, ¿qué pasa cuando Paredes Arriaga, en lugar de marchar al norte para defender la frontera, marcha a la capital de la República a tomar el poder? En enero de 46. El miserable nada más duró 7 meses siniestros y de irresponsabilidad. Él comandaba el único ejército bien pertrechado y con buenos militares y además disciplinado, pero lo deshizo para que no se le pronunciara. Bueno, cuando llegan las primeras noticias de las primeras batallas en el norte, allí se acaba. Los sueños al mismo tiempo que la amenaza norteamericana, se dio otra amenaza de España para convertir esto en una monarquía, con el visto bueno de Francia y Gran Bretaña.
Entonces estábamos en medio de dos amenazas. Un pobre país, debilitado, sin dinero y además amenazados por dos frentes. Casi nunca se acuerdan de la amenaza española, porque nosotros siempre, los franceses también nos dieron mucha lata, pero los perdonamos. En cambio, con los norteamericanos, pues, guardamos, cuando ya debíamos de olvidarnos, no hemos aprovechado la cercanía con los Estados Unidos, que es lo que debíamos de haber aprovechado. Bueno, la cuestión es que en ese momento se notó algo obvio. Nuestro ejército tenía armas de Waterloo, las que le compramos a los ingleses en 24, y los norteamericanos tenían un ejército pequeño, pero bien profesional. Y tenían las últimas armas. Es decir, nuestros cañones disparaban de aquí al final de donde están los baños de aquí, y los de ellos eran de largo alcance. Allí el ejército mexicano se dio cuenta y se empezó a desmoralizar desde el principio. Dos causas de desmoralización del ejército, que es muy malo para luchar. Eso, y que no teníamos servicio ni de sanidad ni de intendencia, por eso iban las soldaderas con todo y niños que servían de lastre al ejército, y por otro lado dejábamos a los heridos tirados en el campo de batalla. Ustedes imagínense un soldado que ve que ahí los heridos se quedan, pues me va a tocar a mí también. Y sin embargo se mantuvieron luchando a través, mientras ellos destacaron por lo menos 5 diversos ejércitos. Uno rumbo a California, por todo Nuevo México, que anexó para febrero de 47. Declaró anexadas, ¿para qué? Para que no se pudieran levantar. Hubo levantamientos y los podían liquidar, porque ya eran ciudadanos norteamericanos. Luego otro que fue Taylor, que siguió rumbo al sur, no que era nada más para defender Texas. ¿Por qué se metió en la República Mexicana? Pues porque querían. Luego el otro que se metió por eso, todas las flotas bloquearon los puertos mexicanos y cobraron los impuestos. Parte de la guerra se pagó con los impuestos de los puertos mexicanos. Y el último ejército vino por lo que llamaban la ruta de Cortés, la de Walter. Desde que se declaró la guerra, todo el mundo sabía, quitando algunos generales ingleses que dijeron, pues ¿cómo va a poder con el ejército? Un ejército nuevo con el de la Nueva España. Pues, que no habían visto cómo estaban nuestras armas. Algunos fusiles no tenían abrazadera, es decir, el cañón y el sostén no estaban unidos, y uno se puede imaginar con el ingenio de los mexicanos, lo amarraron con un mecatito. ¿Qué pasó? Pues mataron al de junto. Eso lo dice Taylor. Bueno, estos son tontos, matan a veces pues no, lo que pasa es que no sabía que amarraban el fusil así. Un desastre, todo el mundo sabía que íbamos a perder. No pudimos dar más que la lucha fue en la costura. Estuvo a punto de ganar Santana, pero se retiró en parte por el pronunciamiento de los polcos y en parte porque no tenían ni agua ni comida para sus soldados. Aunque debía de haberse mantenido porque la comida estaba en Saltillo, que estaba a un paso, y no que irse a San Luis, pues allí regó todo el ejército que le quedaba. Es una tragedia espantosa, una tragedia de veras, es así que le parte a uno el alma, igual que me parte el alma la caída de la Gran Tenochtitlan, también me parte el alma la caída de la Ciudad de México. Que además cuando los mexicanos ven que va avanzando el ejército, tratan de defenderlo, no se habían dado cuenta, Texas estaba tan lejos, la guerra siempre se acercaba, la tomaban en cuenta, nadie ayudó. Santana se quedó solo, sin Congreso, que le quitó las facultades de hacer la paz y que se largó, se disolvió, cada quien se fue a su tierra. Entonces se queda el otro tratando de hacer algo, es el único Santana que yo defiendo. Tratando, porque eran capaces de convencer a la gente que se fuera a luchar, pero pues eran
era una lucha muy desigual, muy asimétrica, como la que seguimos teniendo. ¿Cómo nos mandan? No, con lo que podían ayudar es detener la venta de armas, porque esa permite que estén también armados los narcotraficantes, por Dios. Pero ellos quieren que nos desgastemos nosotros. Entonces, sigue siendo, es decir, yo admiro muchas cosas de los Estados Unidos, pero me choca esto, porque predican el libre comercio y practican el proteccionismo. Entonces, les diré, pero siento esa tragedia así como tan cercana, y no tengo más tiempo para dar más, pero me parte el alma cada instante. Bueno, ¿qué pasó? Gracias a que pudieron los moderados, los federalistas moderados, pues decidieron tratar, se renuncia Santana después de que saca el ejército de la Ciudad de México para que no la destruyan. La gente ve avanzar a los norteamericanos, se levanta y trata de, a pedradas y con aceite caliente y declaran sitio y van a hacer bayonetas y fusiles contra pedradas y agua caliente, ¿verdad? Y unas pocas armas de los pocos milicianos. Lean las páginas de don Carlos María de Bustamante de cómo encuentra la ciudad el día 15 cuando cruza de su casa a la de Trigueros, ¿verdad? Mientras los soldados están celebrando su victoria, los otros están velando a los muertos de la jornada anterior. Bueno, ¿qué hay? Pues hay que formar un gobierno para afirmar la paz. Pero había los federalistas radicales de ese miserable que se llama Valentín Gómez Farías, aunque todo el mundo lo cante como el gran liberal, que era lo más nefasto, porque no tenía, era de estos partidarios que lo más importante es la ideología y no el país, que querían luchar hasta el último hombre, pero él nunca tomó el fusil, ¿verdad? Y los monarquistas de Paredes, que también querían luchar hasta el último hombre. Bueno, los moderados dicen, vamos a irnos a Querétaro y allí vamos a tratar de ver cómo recuperamos, cómo formamos un gobierno que dé alguna viabilidad para firmar la paz. Llaman a los gobernadores, llegan 6 o 7 y llega una parte del Congreso que permite convocar a elecciones que se hacen cuando ya se firma el Tratado de Paz. Se reúnen, pero se puede hacer y hay un Luis de la Rosa como secretario de Relaciones, nombra a los comisionados y pues imagínense, ya se nombran a los comisionados en noviembre y Nicolás Trista, que era el comisionado para la paz, le dicen que va a tener, pero cuando él recibe los nombres, también recibe las órdenes de Polk de regresar a Washington. ¿Por qué? Porque tenía ya todo lo que iban a pedir y cuánto iban a dar de indemnización, en parte ahorita lo analizamos, pero como han ganado tanto y todo el mundo ya está pidiendo todo México, pero él dice no, yo no quiero indios ni nada, pero todas las partes del norte que están medio deshabitadas, esas sí las queremos. Entonces quería más. Trist era el yerno de Jefferson, era curiosamente un estadounidense decente. Y entonces decide, allá no saben cómo está aquí, qué frágil es el Estado. Al rato, como son puritanos, tienen que tener un tratado de paz para justificar su rapiña. Entonces queda, pero exige lo menos para que sea aceptable por Washington. Así lo dice él en una carta a su padre, a su esposa. Le dice, tenemos que tener todo California, pero acepta que
que Sonora quede y acepta que se quede Baja California. Es decir, cuando firman la paz, del 2 de febrero de 1848 en la villa de Guadalupe, parece ser que, ¿cómo se llama? Bernardo Couto, que era uno de los comisionados, le dice, este debe ser un día de gran satisfacción para usted y muy humillante para nosotros. Y dice, estamos firmando la paz, que ese sea nuestro único pensamiento. Y le escribe a su esposa, su esposa se lo escribe a otro, y por eso conocemos el texto. Dice, si estos mexicanos hubieran podido leer en mi corazón, se hubieran dado cuenta que más humillado me sentía yo como norteamericano y como hombre de bien. Que este fue mi principal pensamiento durante todas las pláticas, sobre todo cuando tenía que exigirles cosas que para ellos eran terribles. Y no pedí todo lo que podía, porque esta fue una guerra injusta y abusiva de nuestra parte. Realmente tuvimos suerte, ¿eh? Se nos ha olvidado triste, pero era como dejan dichos los comisionados en su informe a Luis de la Rosa, dice, debemos agradecer al señor Trist. Fue difícil y varias veces recurrió al ministro británico para presionar al gobierno mexicano de que se firmara de una vez el tratado, porque él se sabía, él va a pagar su carrera con el odio de Paul cuando recibió el tratado. Pero como ya habían elecciones, Paul se lo mandó al Senado, que le quitó nada más una cláusula y lo reaccionó. Y entonces se pudieron, bajo las cláusulas de que ya firmado el tratado, no se dio a conocer al público lo que hizo de la Peña, que por cierto no quería asumir la presidencia porque ya estaba muy viejo, en los 50 y tantos años, ¿verdad? Ya no, los pesos de la edad, no, pues uno piensa, igual que el pobre de Hidalgo, que lo pintan ahí como un viejito, pues 50 y tantos años, pues está en plena juventud, como lo pinta Orozco en Guadalajara, ¿verdad? Que el ancianito ese que nos pintaban los libros de texto. Aunque realmente había poca gente que llegaba a esas edades, porque pues había las desinterias y todo, no había penicilina, entonces imagínense, se moría la gente, las mujeres como moscas de parto, ¿verdad? Pero los hombres también, todos estaban enfermos del estómago. Pues sí, tantos amigos y tantas cosas. Bueno, la cuestión es que se firma, se reúne el Congreso y no sabían si lo iba a aprobar, porque después de todo el Congreso le había quitado las facultades a Santana de firmar, y pues estos eran de todas maneras bajo esa ley. Pero se reúne el Congreso y don Manuel de la Peña y Peña dice, bueno, todos ustedes saben en las condiciones en que yo tomé el poder, por ser presidente de la Suprema Corte, las tristes condiciones. No se firmó sino para recuperar la tierra que estaba ocupada, es decir, estaba ocupado todo el norte, casi las costas, ¿verdad? Y hasta la capital de la República. Y los absurdos del federalismo, le pidieron, cuando estaban avanzando las tropas, pidió Santana que vinieran las milicias del Estado de México, y dijo, no, el gobernador del Estado de México no dejó, porque tengo que defender Toluca. ¿A quién demonios? A los norteamericanos que les importaba Toluca, por Dios. Pero ya cuando se dio cuenta de las dimensiones, vino a luchar a México, y ya de qué servía, ¿verdad? Los absurdos. Las ideologías son muy perniciosas a ese grado. Entonces, realmente presenta con una claridad y dice, lo que más sentimos es que quede una parte del territorio como la de Nuevo México tan habitada, y que esos queden, pues, pero logramos que les den la ciudadanía completa.
en un año, si no deciden ser mexicanos o salirse, pueden ser norteamericanos con todos sus derechos. Eso no les dieron a los filipinos ni a los cubanos, ¿eh? Así es que esa fue una cierta prioridad. Claro que tratamos de ayudarlos a venir, los novohispanos se fueron a la Mesilla y después la vendimos, presionados por Estados Unidos. Pero la cuestión es que luego habló Luis de la Rosa sobre las relaciones entre los dos países y luego los comisionados en su informe. Y aclaran, los 15 millones no fue venta de territorio, y eso que les quede bien grabado. Como se los he dicho yo a los chicanos que dicen, por 15 millones nos vendieron. Le dije, mira, en primer lugar, tú no estabas allí, ¿verdad? 2, no los vendimos, los conquistaron. Esas tierras fueron conquistadas. Los 15 millones fue el prorrateo de la deuda mexicana internacional que le correspondía a la parte perdida. Y los daños en las ciudades que fueron tomadas. No nos devolvieron los impuestos que cobraron en los puertos, que fue un buen negocio. Y la única vez que los mexicanos han sido capaces de pagar fue durante la intervención norteamericana. Todos pagaron los impuestos que les impuso Scott. Así es que necesitaríamos un Scott en lugar de un secretario de Hacienda, para que los desgraciados mexicanos no se den cuenta que tienen que pagar impuestos para tener los servicios que necesitamos. Y eso va para ricos, pobres y regulares, todos. Porque de otra manera no funcionan los estados. Bueno, la cuestión es que es una guerra trágica, que yo le quiero ver un aspecto positivo. Nos dimos cuenta que era más importante ser mexicanos que ser jaliscienses, tamaulipecos o lo que fuera. Por eso, en la guerra de intervención reaccionamos mejor. Pero, bueno, las paradojas, lo perdimos y sigue siendo una herida que tendríamos que reconocer. Si supiéramos que la guerra, lo peor para mí es que la guerra nos dejó la idea de que somos estúpidos y que ellos son muy inteligentes, lo que no es cierto, ¿verdad? Perdimos la seguridad que teníamos y no comprendemos que no la podíamos ganar, porque estábamos contra dos amenazas en terribles condiciones y que ya había una asimetría entre el país del norte y nosotros. La tenemos que asumir. Si supiéramos la historia, nos daría seguridad de que somos capaces de competir. Por eso van ganando los partidos de fútbol y pierden en el último momento. Estamos ya como haciendo, ¿va a pasar esto? Pues claro que vas a pasar, si tú quieres, lo estás esperando. Nos pasa en todos los términos de la vida, ¿verdad? Así es que yo creo que esa es la lección más importante que debemos aprender. Bueno, pues muchas gracias y perdón porque me pasé bastante.